hormonas, que los demás no tengan producción, sino que estos tumores van a tener características que a ver el exceso de secreción de hormonas que genere un síndrome clínico. Pueden ser productores de prolactina, son los prolactinomas, pueden ser somatotropinomas, que son productores de hormona de crecimiento, que generan el síndrome de acromegalia, pueden ser tumores productores de ATH o icotropinomas o ACTH, que son los productores de síndrome clínico por exceso de producción de ATH y como consecuencia más producción de cortisol. Esto se llama enfermedad de Cushing, que es lo que significa Cushing, adenoma oficial productor de ATH, que no es lo mismo que síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing significa únicamente que hay hipercortisolismo independiente del origen. Entonces, enfermedad de Cushing es el tumor hipofisario productor de ACTH que genera cortisolismo. Los eutropinomas, que son tumores generan hipertiroidismo secundario por aumento en la secreción de TSH, y la mayoría de los cuadros son muy aparatosos de estos tumores productores de hormonas, no son los más comunes. Los comunes son los no funcionantes, y aquí nos interesa sobre todo el tamaño. Los más pequeños, menos de un centímetro, sean microadenomas, y los centímetros macroadenomas. Por lo general, si no funcionan solamente, son clínicos los de un centímetro, pero tumores funcionales de cualquier tamaño pueden generar trastornos del exceso de producción hormonal, así sean pequeños, 4, 6, 7 milímetros, pueden generar daños severos en el organismo, hiperpresencia de una hormona. Entonces, bueno, tenemos los no funcionales, que por lo general sí tienen una tipo histológica, pertenecen, pero ya sea que la producción de las hormonas sea anómala o no tenga el patrón de producción que nos esperaríamos, como ocurre con los gonadotropinomas, que son productores de FSH y LH, no se utilizan de manera pulsátil. En este caso, pueden tener una histoquímica positiva para FSH y LH, o no hay liberación adecuada de esas hormonas, o liberación generando una respuesta en las gónadas. El caso es que se les llama gonadotropinomas silentes. También hay gonadotropinomas silentes, tetrachomas silentes, corticotropinomas silentes, o sea, producen ACTH, producen H o TH, pero no en una cantidad o en una forma suficiente como para ocasionar síndrome de hipersecreción. Y llegan a ver en algunos casos células nulas donde no se identifica la producción de ningún hormona, pero realmente lo común es que sí una producción hormonal o un biológico que apunta a una de estas. Bien. En la malignidad, que es muy raro el carcinoma. La mayoría de los adenomas son adenomas, son malignos, eso no quiere decir que no son dolorosos, tanto por la expansión que llegan a tener en la zona que se encuentra, como por la producción hormonal. Y dentro de los adenomas, aunque la mayoría muestra un crecimiento relativamente lento, va a haber algunos adenomas que tengan un comportamiento biológico muy agresivo, con crecimiento rápido, con invasión regional importante, y por lo general esos adenomas típicos, aunque puedan hacer carcinomas porque no hay metástasis a distancia, sino que tienen una baja o una expansión regional muy agresiva, suelen ser marcadores que los identifican como el 67, que es un marcador que nos habla de reducción celular, puede medir por histoquímica. Entonces, después de una resección quirúrgica, se mide 67 y si tenemos índices altos, ya sabemos que es un tumor que va a tener un comportamiento biológicamente más agresivo de lo habitual, de lo que sea el otro adenoma necesario. Si quedó un remanente, eso nos ayuda a tomar la decisión de tratarlo o darle terapia o esperar aislarlo. Entonces, esos son puntos importantes. Cuando hay de hipófisis que tenemos mutación P53, lo cual es muchos carcinomas, pero no son muy frecuentes los carcinomas de hipófisis. Y la mayoría de los de hipófisis se entran de manera específica, es decir, no tienen una agregación familiar y, digamos, genética en algunos casos. En algunos casos presentarse como síndromes o sindromáticos dentro de un síndrome con otras patologías o dentro de síndromes familiares, que esto es raro, suelen ser muy interesantes
la fisiopatología, pero no son frecuentes. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en la endocrina múltiple tipo 1, donde tenemos en hipófisis, tenemos tumores de páncreas, tenemos tumores o alteraciones de las paratiroides, sobre todo hipertensión de paratiroides. Entonces, en estos casos vemos múltiples glándulas afectadas. También podemos ver síndromes de acromegalia familiar, la acromegalia familiar que no es común. De hecho, la acromegalia es muy rara y todavía encontrar una familia llega a ocurrir y tienen mutaciones específicas de PROP o de 1, que son tumores que tienen alteraciones que heredan en línea terminal y que tienen que ver con la diferenciación de las células hipofisarias, y por eso que tengan ciertas células taja en el espacio clonal. Pero en general, la mayoría de los tumores son esporádicos. No tenemos por qué estar buscando familiares porque obviamente nunca se presentan de ese modo, salvo las excepciones que son muy raras, que son menos del 5% de los tumores que tengan, que son de tumores sindromáticos. Entonces no buscamos en la familia, son esporádicos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar al paciente que tiene un adenoma hipofisario? Depende mucho también de la forma en la que se identifica. Por ejemplo, supongan que ustedes les envían a un paciente con un adenoma hipofisario, no sé si es funcionante o no, porque se le hizo una resonancia por otra razón y encontraron la lesión de hipófisis. Entonces, pero pues hay que evaluarlo y se los sumamos, ¿no? En el interrogatorio, buscar datos tanto de expansión por el tamaño o hipofunción pulmonar del tumor. En el interrogatorio hay que preguntar al paciente cambios en la visual, en el campo visual, datos de gonadismo que pueden ser ocasionados por destrucción del gonadotropo de la hipófisis, digamos, por parte del tumor. En las mujeres, alteraciones de ciclos menstruales, amenorrea. En hombres, puede haber alteraciones como disminución de libido, funciones de deseo sexual por déficit de testosterona, o también por otras como calactorrea en el caso de los carcinomas, o cefalea, que puede ser en macroadenomas funcionantes por el tamaño y la composición, y puede ser del tejido cerebral, incluso aumento de la presión craneal, pero puede ser ocasionado por tumores muy como los tumores de hormona de crecimiento, que puede ser la hormona de crecimiento que produce dolor de cabeza. Entonces ahí son diferentes cosas que hay que interrogar los pacientes que tenemos con sospecha o con una adenoma hipofisario confirmada. Y en cuanto a la expresión física, pues aquí es lo que vamos a buscar datos tanto de hipofunción de la hipófisis, de que el tumor haya dañado la hipófisis sana, pero también vamos a buscar datos de que el tumor pudiera estar produciendo alguna hormona en exceso de manera constante. Entonces, en la evaluación buscamos hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es algo que ocurre en el hipocortisolismo. Entonces, nos pudiera decir que el eje hipófisis suprarrenal está dañado por el tumor. Hacer también campimetría por confrontación, que son cosas en el consultorio, no lleva nada de tiempo. Eso lo que hace es suponer que ustedes tienen un campo visual completo del observador clínico y comparar su campo visual con el del paciente. Eso lo vamos a ver más adelante cómo se realiza esa campimetría. Y es una forma de identificar trastornos de los campos visuales, aunque si es posible es mejor enviar a un oftalmólogo para que haga una campimetría de puntos y les dé un mapeo específico de las zonas que se han perdido, porque nos sirve también más adelante como control después de tratar. Es una exploración neurológica completa, evaluando fondo de ojo por aquello de hipertensión intracranial que se puede dar en tumores muy grandes, revisar mandíbulas, porque en los tumores de hormona de crecimiento hay separación de arcadas dentales y crecimiento de las mandíbulas. Hay que revisar la porque puede haber crecimiento con incluso palpable, aumento del tamaño, vascularidad, y eso se da porque tengan un tumor que esté estimulando con TSH la producción de más hormona tiroidea. Podemos tener ginecomastia en hombres, eso ocurre con prolactinoma. Giba dorsal puede ser en hombres o mujeres, que es el acúmulo de grasa en la parte alta de la espalda, y eso se da en enfermedad de Cushing. La presencia de soplos cardíacos o cardíacos la vemos con frecuencia en acromegalia, o sea, en tumores de hormona de crecimiento, lo mismo que el esplenomegalia. La obesidad central, sobre todo con estrías violáceas gruesas, muy rojas, son características de hipercortisolismo, eso lo encontramos en la enfermedad de Cushing. ¿Qué más? La medición del perímetro anular, eso lo hacemos muchas veces para evaluar el inicio
el problema en la acromegalia y después contrastando con el tratamiento de mejoría, etc. Y una forma, a lo mejor de identificar, sería que le preguntan a los pacientes, pues, que son pacientes adultos que han crecimiento de huesos largos, no van a crecimiento lineal, pero sí hay crecimiento de huesos planos, entonces hay crecimiento de manos, de rostro, y le van a preguntar desde cuándo o cuándo fue que quedaron de zapatos, si les quedan ya anillos que usaban antes, como las huellas de matrimonio, o si tienen algún problema o han tenido problemas dentales por formación de los dientes, eso nos dan datos hiper que hay mucha somatotropia, mucha hormona de crecimiento. También podemos preguntarles por edema periférico o edema mixedema, en aquellos casos donde había destrucción del tropo de las células de TSH, entonces tienen los pacientes hipotiroidismo. Entonces, esto lo vemos de esta manera. ¿Qué hormonas ustedes llegaron, digamos, para la historia clínica del paciente? Ay, perdón. Digamos, físicamente, cuáles son los datos que puedan llamar la atención. Ahora lo que vamos a hacer es la medición de hormonas. ¿Qué hormonas vamos a pedir? Lo primero es que hay que evaluar las cosas, tanto pituitarismo que haya en las normales de crisis y haya la función hormonal, o que haya hiperfuncionamiento hormonal, la forma en la que se mide es diferente. Para indagar hipopituitarismo hay que medir las dos ramas, los ejes de retroalimentación, por ejemplo, TSH libre, cortisol, pero sobre todo cortisol sérico matutino, que se utiliza para evaluar la función, crecimiento EIGF-1, FSH y testosterona, si son hombres, SHLH y estradiol en mujeres. Y luego, ¿cómo hacemos para evaluar hiperfunción? Sobre todo en aquellos pacientes que de ahí tienen algunos datos, pero no es muy franco. Entonces, ustedes todavía en la duda de si pueden tener hiperfunción. La prolactina es muy fácil, ni prolactina nada más. El aumento del día es igual. El cortisol urinario y la prueba de supresión de dextrosona son dos para probar que hay exceso de cortisol. Entonces, pudiera ser enfermedad de Cushing. La curva de tolerancia a la glucosa con crecimiento, esto es una forma dinámica porque tanto el TH, cuando hay hipertensión que se da en la enfermedad de Cushing, como no es una que se produzca de manera constante, sino que son pulsos y que tienen ciertas condiciones que la estimulan y otras que la inhiben, lo mismo para la hormona de crecimiento. Una medición en cualquier momento del día no es garantía de que hay acromegalia. Entonces, lo que tienen que hacer es tener una medición con lo que ustedes ya saben que debería suprimir la liberación de hormona. La falla para la supresión quiere decir que hay hiperfunción, o sea, mucha función. En el caso de la hormona de crecimiento es la hiperglucemia. Entonces se hace una curva de tolerancia a la glucosa y se mide la glucosa, se mide el crecimiento y se busca el punto nadir, es decir, la hormona más, la medición más baja que haya de crecimiento en el momento de la prueba para saber si hay hiperfunción. Y finalmente, TH y libre para hipertiroidismo secundario como productor de TSH, que ese es mucho, muy raro. Imagen, ¿cómo es el orden? Primero, la interrogatorio, exploración física, después las hormonas, y finalmente las imágenes. Siempre es así. El endocrinólogo, las veces vamos a pensar dónde está el problema por medio de los estudios hormonales, después vamos a armar esa localización con los estudios de imagen. Y eso es muy importante, porque si hacen las cosas al revés, pueden tener problemas. Entonces, ¿cómo qué problemas contarían? Bueno, si estoy pensando que el paciente tiene, por ejemplo, en la situación del Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing es un tumor que produce ACTH y ACTH estimula los canales a producir. Entonces tengo un síndrome de hipercortisolismo, ¿no? La enfermedad de Cushing es una enfermedad muy poco frecuente, es de 3 a 4 casos por cada millón de habitantes. Entonces, si yo hago una imagen de la hipófisis, que tiene clínica de Cushing, y le hago una imagen de que tiene una adenoma, pues este adenoma es el problema. Pero el paciente puede también tener una suprafacial a causa del cortisol elevado. Yo no lo voy a saber si no hago los estudios hormonales que son los que van a decir dónde está el problema y después hago la imagen, porque todas las glándulas endocrinas les gusta adenomas no funcionantes.
hipófisis, hasta un 10% de la población puede tener un microadenoma no funcionante, pero no porque tenga uno quiere decir que es causa de, por ejemplo, Cushing. Entonces, siempre tienen ustedes las cosas bien. En cuanto a la resonancia magnética, es el estudio ideal, digamos, pues estudio de primera elección para evaluar hipófisis, y no solamente evaluamos el adenoma, sino que vamos a evaluar el adenoma, la hipófisis y todos los componentes que se encuentran, o todas las estructuras anatómicas que se encuentran cercanas y que pueden ser afectadas por el tumor. Entonces, normalmente preferimos cortes sagitales coronales, somos casi cortes axiales. Usamos la resonancia ponderada entre 1 y 2, casi siempre con contraste, que es el contraste delgado-líneo, y es muy importante para identificar los adenomas que pueden verse casual a glándula, pero al marcar medio de contraste, la glándula capta el gadolíneo y se vuelve hiper intensa por medio de contraste, y realza cuando hace la hipófisis sana, no así el adenoma. Entonces el adenoma no va a tener realce con medio de contraste. Les puede ayudar mucho para identificar microadenomas, o sea, lesiones muy pequeñitas, ¿no? Y todas las características que va a tener en la resonancia. Puede uno tener otros estudios, cómo se utiliza la tomografía, pero la tomografía no es superior a la resonancia, salvo en dos condiciones. Uno, sospecha una apoplejía hipofisaria, que hubo un sangrado súbito dentro del tumor, y ese sangrado súbito puede haber incrementado la presión dentro del compartimento de la silla túrgica, y eso puede generar isquemia, muerte de la glándula, por consecuencia hipopituitarismo permanente. Entonces es una urgencia quirúrgica, y la imagen es clara en una tomografía. Y la tomografía la obtienen ustedes en 2 o 3 minutos, es muy rápida, o sea que la resonancia no es rápida. Para que ustedes obtengan imagen de cráneo, la resonancia les va a llevar cuando menos 25 o 30 minutos, porque la manera que se obtienen las imágenes es diferente. Y en eso, pues, pudiera ser más útil la tomografía, pero en general la resonancia es un punto de partida. Y eso es lo que va a ver en esto. Esto que tiene es una resonancia magnética en una zona, es una estructura normal. La resonancia magnética ponderada de 1, un corte coronal. Y vamos a empezar a hacer estructuras, porque pues si ustedes no reconocen las estructuras normales, muchos no van a poder identificar patología. Entonces vamos a empezar a localizar las estructuras que están mencionadas ahí, para saber que estemos todos en el mismo canal. Bien, vamos a empezar. Es un buen momento para pasar lista. Muy bien. Aguilar. Presente. Bien, Jacqueline. Identifica, por favor, en la imagen con qué número está el seno senoidal. ¿Con qué número ha representado el seno senoidal? El 10. El senoidal 10, no. ¿Qué se llama? El 5. 5, no, perdidísimo. ¿Qué? A ver. ¿Rosa? Bautista. Cervantes. Cruz. De Cruz. Durán. El 2. De Sí, el 2. Sí, el 2. Ok, bueno. Ya era justo. Para que no se pierda, si el seno esfenoidal es parte del hueso esfenoides que forma parte de la base del cráneo, primero no va a ser una estructura simétrica. Parece que los senos paranasales, el esfenoidal no es una estructura, es una estructura central, no es lateral como los maxilares, ni como los frontales, ni es
doble, es una estructura central. Entonces, ahí tienen para saber 5 definitivamente no, porque es una estructura que tiene otra estructura simétrica, que son 2, definitivamente por ahí. Durán. Mande. Bien, ¿puedes localizarme en la imagen, por favor, los ventrículos laterales? ¿Con qué número? 5. Muy bien. Ahí, 5, perfecto. Estrada. Flores. Fuentes. Sí, doctora. Bien. Vamos a ver. Identifícame, por favor, oficis en esa imagen. Doctora, disculpe, no sé si solo sé yo, pero se ve la mitad de la pantalla como en negro. ¿Cómo se ve? Ahí está, regresó a la anterior diapositiva, ahí está. Entonces vamos a verificarnos terminaciones general, ventrículos laterales. La hipófisis. ¿6? Vamos. Disculpe. A ver, la hipófisis es una estructura central, ¿no? Se está apuntando a la estructura vascular, que tiene a otra estructura idéntica del otro lado. Entonces, como son dos, no puede ser la hipófisis. ¿Cierto o falso? Sí, bueno, solo sé que está sobre la silla turca. Así es, ok, vamos a pasar. Gámez. Sí. Identifica la hipófisis, por favor. El número 10. Ok, muy bien, número 10. Ahí está. Está sobre la silla turca y la silla turca, el piso de la silla turca es el techo del seno esfenoidal. Entonces, pues, ¿dónde más va a estar? Ahí está. Okay. García Cadena. Sí, doctor. Bien, por favor, identifícame la nasofaringe. Es el número 1. Bien. Diagnóstico, García Moreno. El 4. 4, quiasma, muy bien. Que está inmediatamente arriba de la hipófisis y por eso cuando hay lesiones con crecimiento supracelular, o sea, por arriba de la silla turca, comprimen este quiasma y nos generan trastornos visuales. Gómez Chavarría. Gente. Localiza, por favor, seno cavernoso. Cualquier, bueno, nada más localizado ahí uno. ¿Qué número tiene? ¿El 6? No. Seno cavernoso. La relación lateral de la hipófisis, seno cavernoso. Además, no tiene una sola estructura. El seno cavernoso es una estructura venosa que aloja varias estructuras. Entre ellas una arteria muy importante y varios nervios. Guzmán Álvarez. Presente. Bien. Me localiza ahora ahí. ¿Cuál, disculpe? Seno cavernoso. El seno sería el 9. 9, muy bien. Y si son curiositos, verán que es el único número que no tiene una línea que apunta a un solo lugar, sino que es un círculo que sombrea el seno cavernoso, que son varias estructuras. Bien. Ok. La cerebral media, ¿quién me la localiza? Vamos a ver. Hernández Gana. Sí, sería el 6. La cerebral media, no, es la 7. La 6 es la cerebral anterior. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es muy fácil, porque es la única masa encefálica que está mencionada, es el número 8, y la carótida interna está seleccionada y es que es parte del contenido del seno cavernoso. Entonces, ahí.
Abajito, para los curiosos, ya leyeron que el seno cavernoso es un componente del sistema venoso que tiene la cerebral, la carótida interna, perdón, que son, ahí te voy a enseñar. Esta y esta son la carótida interna, con ese que hace un doblez en el seno cavernoso. Y tiene además al sexto corre dentro del seno cavernoso, y en la pared del seno cavernoso está el tercer, cuarto y la primera rama o la rama oftálmica del quinto par craneal. Entonces ese es el contenido del seno cavernoso. Las relaciones son importantes cuando vemos lesiones que comprimen o que pueden estar invadiendo el seno cavernoso. Y esa es una resonancia magnética nuclear ponderada en T1 en un norte sagital contrastada, como ven ahí en los vasos sanguíneos, vamos a identificar. Entonces, en este ya tienen muy pocas cosas que identificar, pues es sencillo. A ver, Hernández Galván. ¿Verdad? Sí. Revísame ahí la de una hipófisis. La 4. Hernández. Presente. Lo que se llama la neurohipófisis. La Ok. La neurohipófisis siempre la van a ver como una señal hiperintensa, o sea, la van a ver blanco brillante en las resonancias. Aquí está. ¿Están viendo? Y esto, nasofaringe, como veíamos la imagen hace rato, es el esfenoidal. Y el chiasma, aquí está. ¿Ya lo vieron? Aquí está el chiasma. Y el cuerpo calloso está acá. La rodilla y el cuerpo calloso. Es este. Bien, entonces, esto está más sencillo. Bien. Vamos a ver un segundito, pasar lista, ahorita seguimos con lo que estábamos hablando. Herrera. Josafat. León. Presente. López. López. Luna. Presente. Martínez Silva. Presente. Mata. Presente. Mendoza. Presente. Mijares. Montalvo. Montaña. Presente. Nieto. Presente, doctora. Nieto Velasco. Presente, doctora. Olivares. Presente, doctora. Rivier. Presente, doctora. Pérez Sandoval. Presente. Vega. Bien. Ok. Entonces, esto es patología. Entonces, esto es nuevamente un corte de una resonancia magnética nuclear ponderada en 1, corte coronal, y vamos a localizar. Aquí tenemos nasofaringe, senoidal. Y esto, todo es un adenoma hipófisis. Es un macroadenoma hipofisario porque normalmente la silla turca bajaría más o menos hasta aquí, ahí, de ahí hacia abajo. Esto que está aquí, que ven color oscuro, como se ven los líquidos en la resonancia en T1, esta es la carótida interna del lado izquierdo, esta es la carótida interna del lado derecho, y vean cómo este tumor tiene una invasión del seno cavernoso, porque se encuentra prácticamente abrazando a la carótida de ambos lados. Y esto que se ve acá rechazado de manera cefálica es el quiasma óptico. Vean cómo es un tumor que tiene una expansión supracelular, o sea, por arriba de la silla turca, y tiene invasión paracelular de ambos senos cavernosos. Pero no es la única que podemos ver en silla turca. Y aquí vamos a ver, después de la reacción del macroadenoma, qué es lo que nos queda. Nasofaringe, seno esfenoidal, vean cómo aquí está la continuidad del hueso. Por aquí es por donde V es el quiasma óptico que descendió o después de estar elongado cayó o se dio hacia la ciatura. Y este circulito de acá y este circulito de acá son
carótida interna al lado derecho y lado izquierdo respectivamente. ¿Sí? Y la imagen que tenemos acá, esta, es del síndrome de silla turca vacía. El síndrome de silla turca vacía ocurre cuando ha habido una lesión que ha destruido la hipófisis. Muchas veces es que hay apoplejía de un tumor, es un tumor sangre, y ese sangrado aumenta la presión dentro del compartimento de la silla turca, y eso genera isquemia y destrucción de la hipófisis sana y del tumor también, ¿no? Entonces, además, en algunos casos puede haber defectos digamos, la dura madre que forma el diafragma de la silla turca, y puede introducirse líquido en el líquido cefalorraquídeo a presión del momento. Y puede producirse entonces la entrada de líquido a presión y comprimir el tejido de la hipófisis de manera caudal, y entonces se ve como si tuviéramos una silla turca vacía. Por eso se llama síndrome de silla turca vacía. Entonces voy a localizar aquí donde tendría que estar la hipófisis y se ve el hueco. Esto es el quiasma óptico. Aquí tenemos el de la silla turca y los senos cavernosos. Entonces este es un síndrome de silla turca vacía. Y en esta otra imagen vemos a su lado derecho, aquí tenemos esto que se ve hiperintenso, blanco, es sangre. Entonces, esta es una apoplejía. Este es el tumor. Vean cómo el tumor tiene expansión supracelular. La silla turca está hasta este nivel. Todo esto que sube es el tumor. Y tiene un sangrado interno. Aquí la flecha lo está señalando. Entonces, es una apoplejía. Esto es una urgencia quirúrgica, porque a lo mejor si el tumor no estaba generándonos tanto problema, o incluso podía ser un prolactinoma que se trata con fármacos y no con cirugía, el aumento de la presión puede generar un hipopituitarismo súbito y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, si se puede, se entra a cirugía, se desmasifica o se disminuye la presión dentro de la cavidad de la silla turca, y ya después se evita, digamos, el daño de la hipófisis a permanencia. Y lo que ven aquí a su lado, a su lado izquierdo, esta es una lesión que se puede encontrar en silla turca, pero no es un adenoma de hipófisis. Esto es un craniofaringioma. Craniofaringioma es una tumoración procedente de los remanentes de la bolsa de Rathke. Entonces lo vemos con frecuencia en pacientes jóvenes y tiene un contenido abundante en lípidos. Y eso es lo que le da este color hiperintenso en las resonancias, que es el contenido de lípidos. Vean cómo se ve blanco, brillante y de una manera muy heterogénea. Esto es un craniofaringioma. Entonces, no todas las lesiones que están en la silla turca necesariamente son adenomas. Obviamente son los más frecuentes. 9 de cada 10 lesiones en silla turca son adenomas hipofisarios, pero puede haber craniofaringiomas, puede haber meningiomas, que eso se ve diferente. Ahorita voy a ver si encuentro una imagen para enseñárselos. Los meningiomas en la resonancia contrastada tienen un artefacto que se llama cola de cometa, que se ve como una colita blanca brillante de un cometa. Que eso no tiene nunca los adenomas de hipófisis. Bien, entonces, hablando nuevamente de los tumores no funcionantes, que es lo que vamos a tratar, son 1/3 de los adenomas hipofisarios, esos adenomas no funcionantes. No son comunes en las personas muy jóvenes, suelen encontrarse entre la 3ª y 4ª década de la vida, y luego entre la 6ª y 7ª década de la vida. Son 2 picos de más incidencia. La incidencia anual, es decir, los casos nuevos por cada año, son de 8 hasta casi 15 por cada 100.000 habitantes, y no existe un predominio específico de sexo. La importancia de estos tumores tiene que ver con el daño que pueden ocasionar a la hipófisis sana y la compresión o daño que puede generar el tejido circundante. Entonces, las manifestaciones clínicas se deben casi siempre al tamaño. La cefalea puede ser por el tamaño, alteraciones visuales que son por compresión del quiasma óptico con mianopsia bitemporal, hipopituitarismo por daño de la hipófisis sana. Ese daño a la hipófisis sana va a generar destrucción del tejido normal, y entonces vamos a tener pérdida de función hormonal. También puede haber hiperprolactinemia. Y esta hiperprolactinemia no necesariamente es por producción de prolactina. O sea, acuérdense que estamos hablando de tumores no funcionantes. En el tumor no funcionante, lo que sucede, si se acuerdan cuando estábamos viendo los sistemas hormonales, les decía yo que la prolactina es una hormona que se sintetiza de manera constante o tónica y que siempre tiene un freno. Y ese freno es la vía dopaminérgica, que pasa por el tallo de la hipófisis. Es
Si ustedes tienen un tumor grande como este, bueno, a veces no tan grande, con unos 2 o 3 centímetros que mida, el tumor va a comprimir el tallo de la hipófisis, y al comprimir el tallo de la hipófisis interrumpe el paso de la dopamina, y entonces liberamos de ese freno que tiene la hipófisis para producir prolactina, y la prolactina se eleva. Pero suelen ser elevaciones muy discretas, por ahí de 110, 100, 150, en tumores de 2, 3 centímetros. Un tumor productor de prolactina siempre va a tener una cantidad de prolactina que va directamente relacionada con el tamaño del tumor. O sea que un tumor chiquitito tiene prolactinas como de 200, un microadenoma. Y un tumor muy grande tiene prolactinas de miles. Por lo tanto, si ven un tumorzote como este que tienen aquí en la imagen y tiene 150 de prolactina, pues obviamente no es un prolactinoma, es un macroadenoma no funcionante que está comprimiendo el tallo de hipófisis y por eso se eleva la prolactina. Entonces también podemos tener manifestaciones clínicas por invasión local agresiva de estos adenomas hacia senos paranasales, hacia senos cavernosos, puede ser seno esfenoidal, puede ser que tengan avance hacia la vena cribosa, dependiendo del tamaño. Puede haber invasión francamente del tejido cerebral y en algunas ocasiones después de la cirugía suele haber recidiva o recrecimiento de los tumores. Entonces esto es muy importante. Este tumor, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vean cómo encéfalo caudal mide casi 7 centímetros. Ven completamente esto. Ahora, esto que está aquí y esto que está aquí, esto de aquí, y aquí lo tapa un poquito la línea. Esas es la carótida interna. Entonces, ven cómo está absolutamente tomado todo el cavernoso, envueltas las carótidas en el tumor. Obviamente, esta zona de tumor es irresecable. Si ustedes entran aquí, rascan la carótida del paciente, se muere antes de que puedan voltear a ver al anestesiólogo con cara de terror. Entonces, esto no se considera clínicamente resecable en su totalidad. Se pueden hacer cirugías de desmasificación para tratar de quitar una gran cantidad del tumor, pero no se consideran tumores que sean resecables en su totalidad por la invasión de seno cavernoso. Y ven, incluso aquí tiene zonas de apoplejía, ¿ya lo vieron? Aquí está blanco, hipertenso, que es sangre. Aquí como que hubo una apoplejía viejita. Entonces son tumores que tienen crecimiento muy agresivo, muy rápido y desordenado en cierta manera. Eso puede haber ruptura de los vasos sanguíneos que son de neoformación. Este es un tumor grande. Afortunadamente no todos son así. Vean, están rechazados los ventrículos, son redondeados sus puntas, tiene hidrocefalia, tiene trastornos del movimiento del líquido de valor. Aquí se encuentra rechazado el cerebro, tiene una compresión impresionante, entonces es un tumor muy, muy grande. El seno esfenoidal también ya se lo comió. Aquí está el seno esfenoidal, ven cómo ya tiene invadido seno esfenoidal, seno cavernoso, un tumor gigante invasor. Esto que tienen aquí son características de pacientes de la clínica de macroadenoma no funcionantes y empresarios del siglo XXI, de por ahí en mis tiempos. Lo que quiero es que vean más o menos qué es lo que se encuentra en esa clínica. La edad, un promedio de 54, 55 años, poco más, poco menos. No hay mucho predominio de género, mujeres más o menos 55%, hombres 45%. Incidentaloma, 5.8%. ¿Qué significa incidentaloma? Significa que se encontraron ese tumor cuando no andaban buscando eso, andaban buscando cualquier otra cosa y surgió el adenoma, entonces se empieza a estudiar. Pero no es tan común porque es una clínica de macroadenomas, son tumores grandotes, es difícil que el paciente no haya tenido síntomas, entonces es raro que lleguen como hallazgos incidentales. Sí es muy frecuente un micro no funcional es un hallazgo incidental, porque es tan pequeño que no da síntomas, y lo pueden encontrar en una resonancia que mandaron a hacer por otra razón, y fue un hallazgo, pues, incidental, como su nombre lo menciona. Bien, vean cómo de los síntomas, lo más común, casi 90% de los pacientes tienen déficit campimétrico. Y eso es algo muy importante que quiero que ustedes tengan en mente, que estos tumores suelen ser grandes, comprimen quiasma óptico y alteran la visión, pero como la alteración es de los campos temporales de visión, que es lo que está en el centro del quiasma óptico, los campos temporales. Entonces, si usted empieza a tener mención del campo temporal, la visión se empieza a hacer un tanto así. Entonces, no se da cuenta. Porque si yo no veo bien, pues giro mi cabeza, volteo mi cabeza y ya voy a ver. Entonces, muchos pacientes, esto está definimétrico, lo tiene casi el 90% de los pacientes al diagnóstico. Esto es un dato al momento del diagnóstico.
Yo no lo sabía. Pues giraba. Entonces, a veces se golpeaba los hombros o los brazos cuando caminaba, atravesaba una puerta, a veces chocaba, tenían choques, a lo mejor no muy aparatosos, muy leves, tallados por los lados, pegaban espejos, y era porque pues estaba viendo hacia el frente, pues su visión periférica estaba mal, porque tienen cambio métrico, pero a veces los pacientes digamos que lo compensan un poquito la cara, la vista. Por eso es importante hacer la campiometría por confrontaciones, pueden hacerles ya 3 minutos consultorio y después pueden al paciente con el para que haga el mapeo completo. Eso lo pueden hacer, se dan cuenta inmediatamente si están sospechando un mapoma, ya sea funcionante o no, y más o menos saben qué tamaño tiene y empiezan a tener campimétricos. Ahora, la cefalea frecuente también es un síntoma que tiene muchas patologías, entonces no quiere decir porque tenga cefalea tener un tumor, pero sí empiezan a comer estas cosas. Apoplejía muy rara, la apoplejía hipofisaria al momento del diagnóstico. 6% de los casos. La hipertensión intracraniana o endocraniana, casi más del 5% de los casos, tampoco frecuente, pero requiere un aumento muy grande para que tengan hipertensión intracraniana. Las oculomotoras, donde se localizan los nervios oculomotores, entonces también tiene que haber una invasión del seno esfenoidal y del seno cavernoso, porque empezamos a tener alteraciones oculomotoras, entonces son raras. Pero vean que la invasión de senos cavernosos es bastante frecuente, 60% de los casos. ¿Por qué mejor no vemos tanta oculomotora? Porque tendríamos que ocupar completamente el seno cavernoso o dañar la pared externa del cavernoso, que la mayoría de los ocultores, la parte interna suele par, pero puede elongar necesariamente hacia países. Bien. Y esto es la función hormonal. Aquí es muy importante que vean. Esto es los ejes de hipófisis al momento del diagnóstico en estos pacientes que les comentaba, macro no funcionantes en clínica siglo XXI. Ve esta barra, como casi la mitad de los pacientes ya tenían hipotiroidismo central, es decir, daño del tropo y ya no hay opción de espectro por una TSH. Más de una cuarta parte de los pacientes tenían hipocortisolismo, por eso la exploración había que buscar hipotensión estática y datos de hipocortisolismo. Hasta más del 30% tenían hiponadismo y uno de cada 5 pacientes en el momento del diagnóstico tenía hipopituitarismo. El pituitarismo que tiene las 3 deficiencias hormonales, al 3 deficiencias hipofisarias. Entonces, tenían cortisolismo, tiroidismo, hiponadismo, 1 de cada 5 pacientes diagnósticos. No hacemos nada de este paciente, simplemente lo estamos diagnosticando. Y solamente 1 de cada 10 tenían deficiencias hormonales. Entonces, vean cómo el tumor, aunque las hormonas dañan la función normal de la hipófisis. Bien. Me falta. Porque esto no. Prolactinoma, pushing. No. Aquí lo que nos faltaba era. Lo que nos faltaba era el tratamiento. El tratamiento, déjenme ver si encuentro otra día. No sé dónde quedó. El tratamiento está con cirugía transesfenoidal. La cirugía transesfenoidal, el abordaje es el más común, es el que tiene menor mortalidad. Es entrar a través de la y transesfenoidal, el pícea turca y se aspira ese tumor. Y obviamente con tumores grandes no van a eliminar por completo, pero el abordaje transcranial tiene una mortalidad mucho más alta y una morbilidad mucho más alta, por eso la hipófisis está en el puro centro del cráneo. Déjenme ver si encuentro imagen de cirugía. Aquí está. Se nos la otra imagen. No sé. Dame un segundo.
Entonces, esa es la que me refiero a la expansión coronal, es que generan muchas condiciones que pueden favorecer que una sola de las células empiece a generar ventajas, que pueda expandirse la reproducción de esas mismas, y en algunos casos específicos son mutaciones de genes P53, va a haber carcinoma, ese es muy, casi todas son carcinomas que son benignos, KICC es un marcador de mucha agresividad, una conducta agresiva. Esto lo vamos a brincar, esto es... Ajá, acá está. El tratamiento quirúrgico es el más importante. Casi siempre utiliza el transesfenoidal, lo que significa que aquí, transesfenoidal. Transcraneal es el otro abordaje. Vean cómo la primera cirugía suele ser casi siempre transesfenoidal, muy pocas veces transcraneal. La segunda cirugía sigue siendo en su mayoría transesfenoidal, un pequeño porcentaje transcraneal y un poquito más fuerte cuando es una tercera cirugía. El abordaje transcraneal obviamente es mucho, muy grande. Entonces vean cómo la mayoría de los pacientes requieren por la cirugía, 178 total que teníamos por a quienes requirieron 3 y muy raras más de cirugías para poder lograr el control del tumor. Y aquí hay que hacer el tratamiento. La reducción inicial fue 87% del tamaño del tumor, eso es lo que vemos aquí, que es el volumen en milímetros cúbicos. Entonces tenemos el volumen en general, el volumen promedio de todos los pacientes de intervención. Luego de la primera cirugía, como hay una disminución de tamaño de más del 85%, y después de saber que puede en los pacientes haber recrecimiento por la primera cirugía e incluso posterior a la segunda cirugía, aunque ya el crecimiento después de la segunda cirugía es mucho menor. Vean cómo, aunque puede haber crecimiento, es muy menor. Sí puede haber crecimiento después de la primera cirugía, pero difícilmente después de la segunda. Entonces, por lo general, el tiempo que se transcurre entre la primera cirugía es alrededor de 2 meses, con una media de entre 1 a 6 meses. Entre la primera y la segunda cirugía suele ser más porque por lo general hay recrecimiento, y entre la segunda y la tercera cirugía también suele ser un poquito más, 17 meses es más o menos año y medio entre la primera y la segunda cirugía, o entre la segunda y la tercera, porque estas siempre son por recrecimiento del remanente tumoral. Y el siguiente tratamiento, cuando hay remanentes y sospecha de que va a haber crecimiento, pues radioterapia. La radioterapia se da como apoyo para el tratamiento del remanente de la cirugía o en aquellos pacientes que no pueden llegar a cirugía. Ok, entonces... ¿Tienen alguna duda de lo que vimos acá? No, doctora. ¿Seguros? Voy a tratar de calificar sus trabajos y enviárselos en el transcurso de hoy mañana y ver cómo nos vamos a preparar para los siguientes temas. Mañana vamos a hablar de prolactina y vamos a ir con los adenomas funcionantes. Fíjense mañana. Bye. Hasta mañana. Adiós.